Buenos días, queridos hermanos, y pues feliz año, ¿verdad? Feliz año a todos, que el Señor los bendiga, que tengan un buen año lleno de la gracia de Dios y la bendición de Dios próximo que estamos ya encaminados en Él. Y pues vamos a cerrar el día de hoy con esta introducción que el apóstol Juan hace ahí en el capítulo 1 de su Evangelio, y que hemos venido analizando del versículo 1 al versículo 18. Es lo que hemos ido pensando, hemos venido pensando en las enseñanzas, en las instrucciones que nos da respecto del verbo de Dios. Nos da una visión muy amplia. Hemos tratado de comunicar con ustedes la visión amplia acerca del centro de toda la Biblia, que es el Señor Jesucristo. Y lo vimos allá cuando hablamos del verbo y Dios, cuando lo vimos en la eternidad pasada, en donde Jesús es Dios mismo, estaba con Dios y era Dios, y hablamos de la Trinidad, y que Él tiene la vida, y la vida es la luz de los hombres, y una luz que las tinieblas no pueden apagar. Lejos de tener una expectativa, al tener comunión con Dios, lejos de tener una expectativa de oscuridad y de temor, una guerra de las galaxias donde siempre el mal estará luchando contra el bien, encontramos que nuestro futuro es realmente un futuro del bien de Dios, la luz de Dios, de la santidad de Dios, de la verdad de Dios, del amor de Dios, de la justicia de Dios, un futuro prometedor, glorioso, bendecido, pleno para todos los que hemos conocido el mensaje del Evangelio. Es una buena esperanza. En estos días murió una hermana que nos había estado acompañando en algunos, el lunes murió. Ella nos había estado acompañando aquí en las reuniones, la hermana María del Refugio Pitones, y pues ella partió con el Señor, un problema en el hígado, entonces pues ella muere y el Señor se la lleva. Y cada vez que una persona que es un creyente, como ella había declarado su fe con tanta claridad, muere, parte con el Señor, sabemos que está más viva que nunca. Pero le falta una parte. Como nosotros, si morimos, nos faltará la resurrección, donde en cuerpo, alma y espíritu, por toda la eternidad estemos con Él. El Verbo y Dios, el Dios mismo, nos habla de esta verdad gloriosa cuando estuvimos pensando en aquellos versículos del 1 al 5. Después vimos el testimonio de Juan el Bautista. El Verbo se encarnó, y la encarnación tiene que ver con que los hombres la proclamen, y ahí vemos a Juan el Bautista proclamando esta encarnación que trae tanto beneficio a nuestras vidas. Que Jesús se haya hecho hombre y que haya venido a este mundo para morir en la cruz del Calvario, pues nos da a nosotros la esperanza eterna para introducirnos a este mundo glorioso que nos espera por toda la eternidad, pero también con toda su ayuda en el tiempo presente. Esto lo vimos allá en los versículos 10 al 13. Y ahora estamos viendo, en los versículos anteriores, el versículos 6 al 9. Luego del 10 al 13 vimos el Verbo y los hombres, y vimos que en general la llegada del Verbo a este mundo fue una llegada de rechazo hacia el Verbo de Dios. Él estaba en el medio del mundo, pero el mundo no lo conoció, y vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Sin embargo, vemos el deseo de Dios, o pudimos ver el deseo de Dios en aquel momento, porque a pesar del rechazo del mundo, Dios permaneció con su plan de gracia atrayendo a los hombres. Y nos muestra que a todos los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y nos muestra el deseo de Dios de cumplir su propósito redentor. Nos creó para redimirnos y llevarnos con Él. Entonces este es un propósito claro y definido de parte de Dios. Si Dios no lo quisiera así, este mundo se acababa inmediatamente. Pero es el deseo de Dios redimirnos, y por eso el Señor Jesucristo vino, y a pesar del rechazo se mantuvo y se mantiene hasta la fecha esta gracia de Dios salvando a las personas. Ahora vamos a ver los últimos versículos, el versículo 14 al versículo 18, y vamos a
pensar en esta última parte tan especial. Hemos venido desde la eternidad pasada y vienen todos estos comentarios que nos preparan para este momento. En este momento, aquel verbo que era con Dios y que era Dios y que es el creador de todas las cosas, ya nos anuncia aquí el apóstol Juan que se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos a leer ahí los versículos, el versículo 14 al versículo 16. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En esta porción se divide podemos observar que Dios llega con nosotros y lo vemos lleno de gracia y de verdad. Entonces, vemos la gloria de Dios trayendo gracia a los hombres en este primer versículo, trayendo esta gracia para nosotros. Aquel verbo fue hecho carne. Una de las doctrinas de la palabra de Dios que más ha sido atacada es el que el verbo haya sido hecho carne. Sido hecho carne, ya lo vimos allá en la eternidad pasada como espíritu, y entonces el verbo tiene un cambio tremendo. De haber estado en el mundo como un espíritu, como Dios mismo, el verbo es hecho carne. Hay una transformación en aquello que sucede con el verbo. Cambió por completo la condición del verbo antes a la condición del verbo después de que fue hecho carne. De hecho, el Señor Jesucristo, a partir de ese momento en que Él es hecho carne, Él sigue, pero Él sigue ahora en la eternidad con un cuerpo, aunque ahora glorificado, y nosotros tendremos un cuerpo semejante al de Él, pero Él vino a este mundo con un cuerpo semejante al nuestro. Esta es una de las verdades más preciosas de la palabra de Dios. A través de la historia ha habido diferentes maneras de interpretar que el verbo haya sido hecho carne. En la antigüedad hubo el apolinarianismo, que hablaba de que el Señor Jesucristo tenía un cuerpo humano, pero una mente divina. Era como que Dios llegó con una mente divina, no con una mente como un hombre. Pero la enseñanza de la palabra de Dios es que Él tiene un cuerpo humano y es Dios mismo, pero tiene también una manera de pensar y de ver las cosas como un hombre. Tiene las dos naturalezas completas en toda plenitud. Estuvo el nestorianismo, que hablaba de que era perfecto Dios y perfecto hombre, pero que estas naturalezas estaban separadas y nada más se unieron para cumplir un propósito específico de salvación, pero que estaban separadas. Y la idea es que no, Él sigue siendo mismo Dios, 100% hombre, 100% Dios, en una misma persona. El verbo se hizo carne. Hubo otra doctrina, el monofisismo, que decía que Cristo tenía una naturaleza humana más una naturaleza divina, pero que de estas dos se hacía otra naturaleza aparte, como que estas dos continuaban y había una tercera con la que Él actuó en este mundo mientras hizo el trabajo de redención. Pero la idea de las Escrituras es
que Cristo es 100% hombre y 100% Dios en una misma persona. El Verbo se hizo carne y se hizo como uno de nosotros y nació exactamente como cualquiera de nosotros, como un bebito que fue creciendo y desarrollándose. Ahora que tomo a mi nietecito, siempre me recuerda los días en que tomé a mis hijos que estaban pequeños. Me admiraba ese desarrollo, y me admira cómo ahí está la personita y su mente está desarrollándose para ir creciendo juntamente con ella. No tiene una mente de adulto, es un bebito y reacciona como un bebito y su mente está aprendiendo y absorbiendo todos los detalles alrededor. Pero poco a poco irá creciendo y su mente irá en relación. Si él crece saludable y Dios nos concede esto, pues su mente tendrá relación con su crecimiento e irá apreciando las cosas y aprendiendo las cosas, entendiendo las cosas, descubriendo. Y el Señor Jesucristo de la misma manera vino con un cuerpo humano, se hizo carne y también llegó como un bebé y se desarrolló como un bebé. Así Dios quiso que las cosas fueran. Había otro grupo que era el docetismo, que hablaba de que el cuerpo de Cristo era nada más una ilusión, porque un Dios tan grande como Él no podía morir en la cruz. Entonces lo que murió fue una ilusión, lo que vimos clavado es una ilusión, pero la palabra de Dios enseña que el Verbo se hizo carne y como carne fue y sufrió y padeció cada golpe, cada espina, cuando lo atraviesan con la lanza. Todo esto al Señor Jesucristo le dolió como si nos hubiera dolido a nosotros, porque el Verbo se hizo carne por amor de nosotros. El Verbo se hizo carne. Es algo así. A lo mejor pudiera servir el ejemplo, pero tenemos una sola visión, pero tenemos dos ojos. A menos que cerremos uno y abramos el otro, pues podemos ver la diferencia. Pero la visión correcta es con los dos ojos y nos da la perspectiva y nos da la profundidad, nos da todas las cosas. Dos ojos, una visión. El Señor Jesucristo, dos naturalezas, humana y divina. El Verbo se hizo carne, pero el mismo Dios, el mismo hombre, en la misma persona, padeciendo y sufriendo por nosotros, mostrando su amor, mostrando su compasión por cada uno de nosotros. Pero esta parte es tan esencial que para nosotros debe quedarnos con claridad. De tal manera que en los primeros años, cuando había estos ataques que continúan hasta la fecha, en Primera de Juan el apóstol dice allá en capítulo 4 que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que ha venido en carne no es de Dios. Hay una definición ortodoxa que dice de esta unión, que los teólogos le llaman hipostática, que es Cristo es una sola persona que existe para siempre en dos naturalezas completas, Dios hombre. Cristo es una persona que existe para siempre en dos naturalezas completas, Dios hombre. Entonces, el Verbo fue hecho carne y tomó nuestras mismas condiciones. La otra cosa que, también es muy importante que el Verbo haya sido hecho carne, porque como Dios, dice Romanos 8, que condenó al pecado en la carne. El Señor Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Si Él no hubiera sido 100% Dios, no sería un ser apropiado para apaciguar la ira de Dios. No podía ser el sacrificio que apacigua la ira de Dios si Él no hubiera sido 100% un hombre, un representante, un segundo Adán que vino y tomó nuestras rebeliones, nuestros pecados, y Dios lo hizo pecado y lo castigó en la cruz del Calvario para la redención nuestra, para llevarnos con Él. La palabra dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Si no hubiera tenido esta naturaleza humana,
de ninguna manera hubiera sentido o hubiera percibido la tentación, pero Él no pecó. Pero sí fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero Él no cometió pecado. El Verbo se hizo carne. Esta es una verdad importante y es una gran noticia. Aquel Verbo que estuvimos platicando, que era con Dios, que era Dios, el creador de todas las cosas, en el que está la vida y que la vida es la luz de los hombres, ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne. Esto es muy importante porque cuando ya lo vemos llegar, no llega y se aísla, se va a algún punto lejano, al Himalaya o allá lejos de los hombres, sino que la actitud de Dios era venir y habitar entre nosotros. Hay un viejo dicho, ¿verdad?, que dice: ¿quieres conocer a Gabriel? No es por tu hermano, ¿verdad? ¿Quieres conocer a Gabriel? Vive con él. ¿O quieres conocer a Miguel? Vive con él. Cuando nosotros podemos convivir con las personas, podemos conocer verdaderamente quiénes son, podemos entender de su vida. Y el Señor Jesucristo decidió vivir entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Las personas pudieron verlo, pudieron convivir con Él, caminar con Él, oír, ver sus reacciones, observar la manera en que Él trataba a las demás personas, y podían ellos observar todas estas cosas. Y todos los apóstoles que convivieron tan estrechamente con Él, pues lo vieron como el Dios eterno y glorioso, ¿verdad? Y es el testimonio que ellos dan. La vida se manifestó y la hemos visto. Ellos estaban claros de que esto era la presencia de Dios en medio con ellos en su vida. Entonces vino a nuestro vecindario, estuvo con nosotros y se acercó a las personas pecadoras, a los publicanos, anduvo cercano a todos, a los religiosos, y Él estuvo haciendo su trabajo cuando habitó entre nosotros. Y lo que dice aquí el texto de las Escrituras, que habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria del Señor Jesucristo fue manifestada como el Shekinah, la gloria, como la presencia de Dios mismo, la misma presencia de Dios, Dios mismo obrando y actuando entre nosotros. Vimos su gloria, gloria divina. Y de la misma manera que Juan le preguntó al Señor Jesucristo: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Él le dice: díganle a Juan lo que ven, y todas las cosas que se observaban. Y nosotros vimos su gloria. Por ejemplo, en Juan capítulo 2 dice que cuando Él está en Caná de Galilea y que hace el milagro del agua que la transforma en vino, dice las Escrituras que esto fue el principio de los milagros del Señor, y sus discípulos vieron su gloria. Ellos vieron su gloria, y nosotros lo vemos a través de leer el texto de las Escrituras, que cuando Él hizo milagros mostró su gloria a los hombres. Y vimos milagros de vida como de ayudar a una pareja en medio de una circunstancia de fiesta, de bodas, y el Señor Jesucristo trayendo un milagro para beneficio de aquella fiesta entre aquellas personas, entre aquellos jóvenes que se estaban casando. Vemos también cómo alimentó a la gente, cómo los protegió, cómo los guardó. Vemos también milagros de sanidades, cómo Él sanó a los ciegos, a los cojos, a los leprosos, resucitó a los muertos, estuvo hablando, actuando en medio de ellos, trayendo beneficios para los hombres. Y vimos su gloria. Se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vino a hacer bienes habitando entre nosotros. También vimos su gloria, y bueno, ellos vieron su gloria y nosotros la vemos en las Escrituras, porque vemos los milagros portentosos. El Señor Jesucristo pues apaciguó el mar, apaciguó las tormentas,
el Señor hizo grandes milagros, como también sanar, ¿verdad? Resucitar a los muertos. Y con todo esto los hombres veían lo que Jesús hacía y caían impactados, a veces de rodillas, como en el caso de Pedro, cuando les ayuda en la pesca milagrosa, observaban la gloria de Dios haciendo bienes a las personas en diferentes formas y caían de rodillas diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Observaban su gloria, la presencia de Dios, su divinidad. Y hubo dos momentos. Uno, cuando él se bautiza con Juan el Bautista, y entonces hay una voz que viene del cielo y dice: este es mi Hijo amado, a él oí. Dios le dio gloria al Señor Jesucristo en aquel momento. Y luego el otro momento importante en los evangelios es cuando él va al monte, aquel monte donde va con sus discípulos seleccionados, y tiene la transfiguración, y los apóstoles ven la gloria de Dios cuando Él es transformado en su cuerpo glorificado, en donde nuevamente la voz de Dios se deja oír y dice: este es mi Hijo amado, a Él oí. Para ellos era Dios, era muy claro. El relato bíblico nos muestra que Jesucristo era Dios mismo. No era mitad y mitad, no, era Dios mismo hecho hombre, hecho carne, habitando entre nosotros. Y esta habitación, esta convivencia de Él en el vecindario nuestro, era una convivencia para hacer el bien a la gente, para manifestar el amor de Dios, la compasión de Dios, la provisión de Dios, el cuidado y la atención de Dios. Nos mostró la gloria de Dios, nos mostró al Señor. Nos mostró un Dios precioso, un Dios que ama, un Dios que busca a las personas. El Señor dijo en alguna ocasión, allá en Juan 5, que gloria de los hombres no recibo. Y es que por más que los hombres nos esforzáramos para darle gloria al Señor, nunca llegaríamos de nuestras mentes y de nuestra apreciación de Él, nunca llegaríamos a entender toda esa gloria que sí fue manifestada de parte de Dios por medio de Jesucristo hacia nosotros. Por más que quisiéramos alabarle y honrarle, nunca podríamos nosotros entender el alto nivel de la gloria de Dios en Cristo Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Toda la plenitud de Dios estaba presente y está presente en el Señor Jesucristo, y estaba presente en aquel momento que nos visitó en un cuerpo que pudo ser crucificado y que derramó sangre y que le dolió y que padeció y que se cansaba y que lloraba, que tenía todas estas actitudes, todas estas reacciones que son perfectamente humanas. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Con toda la plenitud Dios estaba con nosotros en Cristo Jesús en ese momento que llegó. Y vimos su gloria, una gloria preciosa, dándonos bien, dándonos bondades, siendo bueno con nosotros, ayudándonos en todo y sobre todo proveyendo, viniendo a proveer una salvación tan grande a través de la redención de que Cristo Jesús obró al morir en la cruz. Sin embargo, cuando el Señor se está yendo, también dice que Él nos comparte de su gloria, y nos comparte de su gloria para que nosotros podamos manifestarla en unidad. Él está orando a Dios y dice: la gloria que me diste yo les doy. Y todo el contexto nos habla para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La unidad de los creyentes, la participación de los creyentes como uno solo, adorando a Dios de todo corazón, es una manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Cuando todos como uno solo
participamos, cuando todos como uno solo tenemos un corazón para adorar a Dios y servirle, o cantamos y le alabamos, cuando todos como uno solo buscamos en las Escrituras y apreciamos la palabra de Dios, entonces nosotros estamos dando gloria al Señor. Cuando nos congregamos en su nombre, estamos glorificando al Señor. Cuando venimos todos nosotros con el deseo de estar congregados, glorificamos al Señor. Este es un camino que la palabra de Dios presenta como algo honroso. Y si la gloria nos fue dada, compartida por la presencia de Dios y por la presencia del Espíritu Santo a nosotros, es precisamente para que se manifieste la gloria de Dios en la unidad de propósito y de deseo de estar unidos en la adoración a Dios, pues en la manera en que lo hemos venido haciendo. Entonces, un día lo veremos al Señor Jesucristo en el trono de gloria. Este verbo está lleno de gracia y de verdad, entonces no es mentira. Todo lo que la palabra de Dios nos ha venido enseñando, instruyendo a través de los libros de las Escrituras, es verdad. Y se cumplirá, si todavía no se ha visto, como cuando veremos al Señor venir en su trono de gloria. Lo que nos mueve a nosotros es precisamente la expectativa de que volveremos a ver al Señor. No trabajamos para el tiempo presente, trabajamos para el futuro. Si se cantan los himnos, si se tiene la reunión, si tenemos el culto, si adoramos al Señor, si se predica la palabra, si buscamos cantar alabanzas que hablen del Señor Jesucristo, es porque un día el Señor estaremos delante de su presencia, dando cuentas también de nuestra vida, dando cuentas del ministerio, dando cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, dando razones al Señor. Pero no solo eso, sino además estando por toda la eternidad en su presencia para glorificarle y para honrarle. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y dice, así como entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él pudo haber venido lleno de ira para destruir a los pecadores, ¿verdad? Y acabar con nosotros, pero no vino así. Vino precisamente como Él ya sabía que tenía que venir, porque su plan era perfecto y estaba perfectamente todo entendido, todo enlazado, todo planeado para que se desarrollara tal como Él lo tenía en su mente y en su proyecto. Los pecadores necesitamos en una manera tremenda que el Verbo venga lleno de gracia y de verdad, porque somos grandes pecadores con grandes necesidades, y el Verbo viene así. Para un mundo pecador, el Verbo vino lleno de gracia y de verdad, y para un mundo perdido vino lleno de gracia y de verdad. Gracia para perdonar nuestros pecados, salvarnos, librarnos de la condenación eterna. La maldad de nuestras vidas es mucha y su gracia ha sido suficiente para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Todos los días, a cada momento, a cada minuto, la gracia de Dios está operando en nuestras vidas. Y la verdad, en un mundo que está perdido, que no sabe distinguir de las cosas, en un mundo que está desorientado completamente, como pues ahora parece que todo el mundo observa con claridad que el mundo va en decaída en una manera rápida, tremenda. Aún la misma gente que no es creyente entiende que la maldad está creciendo en una forma pero exponencial, rápido. Yo creo que antes no, más antes a lo mejor sí, pero en el periodo que nos tocó vivir a nosotros en la juventud no era tan común escuchar que un esposo, como hace poquito, ¿verdad?, acuchilló a su esposa ahí en la puerta de la casa y ahí cayó. Y estamos viendo la criminalidad, lo sanguinario de la gente en todas las cosas, en todos los barrios. Las noticias nos dejan pasmados de todo lo que está pasando. Bueno, para un mundo pecador y para un mundo perdido,
el Verbo llegó lleno de gracia y de verdad. Verdad para tener la orientación correcta de las cosas que nos esperan. Lleno de verdad para entender hacia dónde vamos, para conocer de dónde venimos, qué hacemos, para saber de la verdad de la redención y de la salvación, y para entender también que vamos a la eternidad y a su presencia. Lleno de gracia y de verdad. Era tan pleno, tan lleno de gracia y de verdad, que su condición humana no la ocultó. Era lleno de gracia y de verdad, que su condición humilde, que Él llegara como vino humilde entre los humildes, no la ocultó. También fue lleno de gracia y de verdad, y su actitud servicial de estar ayudando y sirviendo a los hombres, ayudándoles en sus necesidades, sirviendo a sus discípulos, tampoco ocultó esa llenura de gracia y de verdad. Vemos la obra del Señor Jesucristo completa. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, para beneficio de nosotros, para ayudarnos en nuestras necesidades, para estar cercano. Y nosotros como creyentes pues aprendemos día con día la bendición de que este Verbo lleno de gracia y de verdad está con nosotros, nos acompaña, está a nuestro lado. La otra parte, nuevamente aparece Juan el Bautista y dice que viene el testimonio de Juan, y dice Juan dio, el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Les decía la vez pasada que el versículo 14 se puede conectar con el 16 y pareciera que el de Juan es como una especie de paréntesis o algo que se mete ahí, porque si leemos el 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y brincamos hasta el 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pareciera que no se necesita Juan ahí, pero Juan es parte del Evangelio. Era necesario que este hombre estuviera ahí porque fue profetizado y era precisamente ese portavoz que iba delante del Mesías, como ya lo dijimos en ocasiones pasadas. Él iba delante. Es importante que veamos que Juan tuvo un tiempo, un periodo, probablemente un poco más de un año, unos 18 meses o más tiempo, y él dice aquí en esta porción, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo. Parece que la parte clamó es como un grito. Yo creo que él andaba predicando, pero a voz en cuello, y decía: este es de quien yo decía. Yo creo que él estuvo predicando y probablemente en los últimos momentos, en el momento en que ya el Señor Jesucristo hace presencia y que se va a bautizar y que aparece en el escenario después de un tiempo, un año de predicación de Juan el Bautista acerca del advenimiento del Mesías, del Rey esperado, del Verbo encarnado. Probablemente varias de estas expresiones también fueran mensaje de Juan que estaba entregando al pueblo. Pero cuando ya aparece el Señor Jesucristo, cuando ya se hace manifiesto que llega para ser bautizado, entonces Él comienza a predicar a voz en cuello y a decir: este es de quien yo decía. Hace un señalamiento, ya llegó, aquí está. Y imagínense ustedes: este es de quien yo decía. Y hablando en las calles, gritando todas estas
verdades acerca de Jesucristo. Y lo que él decía pues era precisamente eso: el que viene después de mí, y volvemos a insistir, todos los profetas anunciaban a Jesús que vendría hacia el futuro. Y que yo sepa, no se profetizó acerca de Isaías o de Malaquías, los que pudieron anunciar acerca de... Y ellos anunciarán que habrá una persona que anuncie, no, sino que ellos anunciaron que vendría una persona que anuncie. Ellos profetizaron a Juan, por decir así, ¿verdad? Su ministerio, su servicio de hombre que introduciría al Señor Jesucristo en este mundo. Y él decía: el que viene después de mí, él tenía al Mesías atrás. Si todos lo tenían adelante, él lo tenía atrás. Es antes de mí. En la Nueva Versión Internacional dice: es superior a mí. Juan era un hombre importante. Juan sin duda dejó un impacto tremendo en medio de la gente. Su predicación hacía que las personas salieran, y venían los soldados, y venían los religiosos, y venía el pueblo. ¿Qué haremos, verdad, para mostrar el arrepentimiento? Y él les daba las instrucciones: debían arrepentirse porque el reino de los cielos, la presencia de Dios estaba ahí en el verbo que había llegado. Entonces la gente lo tenía en un gran aprecio, consideraban que era un profeta importante. Pero tenía que ser muy claro a todas las personas, porque los hombres somos muy dados a confundir a veces, ¿verdad?, y darle la gloria que le corresponde a Dios a un hombre, porque el hombre pues como que impacta a las personas. Pero aquí dice, lo que está haciendo Juan es precisamente diciendo: Él es superior a mí, Él es mayor que yo, que era la información que da. Tenía que quedar muy claro, muy definido, que aunque él tenía un ministerio importante y había impactado mucho a la gente, ni de comparar siquiera la llegada del Señor Jesucristo. Y para él era muy claro que él decía: no soy yo, es Él. Y lo señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es superior a mí, es antes de mí. Y luego dice: porque era primero que yo. Y pues está hablando de la existencia del Señor Jesucristo desde antes de la eternidad. Su origen queda establecido. Él era antes que yo, Él viene de la eternidad. Él es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el Dios y Señor de nuestras vidas. Me hace pensar que dijimos en pláticas pasadas, la encarnación está relacionada con el testimonio de los hombres. Pero creo que aquí podemos distinguir que la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo, también está relacionada con el testimonio de los hombres. Nosotros, si conocemos a Jesucristo, no por obligación, no por imposición, no porque le tengamos miedo a alguien o porque tengamos temor de rendir cuentas a alguien, sino en una manera natural, como alguien que ama a su Padre, como alguien que adora a Jesucristo, nosotros debemos procurar de todo corazón proclamar con gozo la gloria de Dios. Esta es la enseñanza importante de las Escrituras. Ahí en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 1 al 4, la palabra de Dios dice que Juan está invitando a los hombres precisamente para que tengan comunión con ellos por la presencia de Dios en medio de ellos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué bueno es que delante de Dios nuestros corazones rebosen de gozo
que sean corazones naturales, que con toda alegría pudiéramos, igual que lo hace aquí Juan, decir: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Así fue como ellos lo vieron, así es como lo vio Juan, así es como lo vieron los discípulos del Señor Jesucristo. Todos lo vieron de esta manera, todos lo apreciaron y todos observaron que la vida se había manifestado en medio de ellos y que ellos tenían comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas, dice, les anunciamos para que vuestro gozo sea cumplido. Qué bueno será que el testimonio de la gloria de Dios sea para nosotros algo tan valioso que no dejamos de exponerlo, de explicarlo a las personas para que vengan a la comunión con nosotros. No se trata de llenar una denominación ni un grupo religioso, pero sí de traer a las personas a la comunión. La comunión que nosotros tenemos con el Padre, que otras personas puedan venir a través de la redención en Cristo Jesús para tener comunión con el Padre de la manera que nosotros tenemos comunión con nuestro Dios. No obligado, sino de corazón, con gozo, porque es valioso para nosotros. Entonces Juan dio ese testimonio y creo que vuelve otra vez a quedar ahí, porque el Evangelio, dentro del Evangelio está el testimonio de Juan, pero dentro del Evangelio también está el testimonio nuestro de anunciar la gloria de Dios en este mundo por la experiencia que nosotros hemos tenido con Él. Algo que nos explica aquí en cuanto al testimonio, que me parece que es también relevante en el testimonio de Juan el apóstol aquí en su primera carta. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si vamos a dar gloria a Dios con nuestras vidas, como lo hacía Juan, como lo hicieron los discípulos, como lo hicieron las iglesias antiguas, como lo han hecho los cristianos en toda la época, como lo debemos hacer nosotros, entonces no debemos andar en tinieblas. Tinieblas de problemas, de enojos, de vivir en pecados o en sexualidades. No en tinieblas. La palabra de Dios nos exhorta a que andemos en luz, porque Dios es luz. Y si decimos que tenemos comunión con Él, entonces no debemos andar en tinieblas. Y la exhortación que hace Juan, pues es muy clara. Ahora, también nos dice que si nosotros estamos hablando de la luz y glorificando al Señor con nuestras vidas, pues entonces nosotros debemos de tener comunión unos con otros. La palabra hace un énfasis muy importante en la comunión entre los creyentes. No es vidas individualizadas, sino vidas que, aunque tienen su individualidad, conviven unos con otros, se preocupan unos por otros, como si fueran una familia. Estamos enterados de necesidad que pudiera ser importante que yo apoye en oración o que yo pueda servir de alguna forma para animar y ayudar a mi hermano. La comunión es importante. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo pienso que toda comunión tiene cuestiones ríspidas. Por muy buena relación que uno pueda tener con otras personas, en algún punto algo falla y puede generarse algo que disguste, ya sea que yo genere el disgusto en alguien o alguien genere el disgusto en mí. Pero ¿qué sucede con aquello? Que tenemos una respuesta pronta, rápida, si andamos en luz, para acercarnos al Señor de tal manera que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. No significa que porque tenemos buena relación no va a haber pecados, pero lo que sí significa es que tenemos buena relación y vamos a tener faltas unos con otros,
pero que la sangre de Jesucristo estará presente en nuestras vidas de tal manera que resuelve toda comunión y resuelve todo problema para que la comunión no se rompa y permanezca en un mundo como este que es complicado y difícil. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, vamos a glorificar al Señor y vamos a anunciar su verdad y vamos a tener comunión unos con otros y vamos a andar en la limpieza de una vida pura y limpia, sí. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero una verdad que si andamos en luz es clara, pues en este mundo y de este lado del cielo, si andamos en luz, podemos pecar. Pero si andamos en luz, confesamos nuestros pecados a Él, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una buena comunión, pero en este lado del cielo es una comunión que no deja de tener problemas o pecados o faltas unos con otros. Pero esa comunión, dada la gloria de Dios que estamos dando en la comunión, entonces hay reconocimiento del pecado, hay confesión del pecado y hay confianza en la limpieza que Dios hace de nuestros pecados al confesarlos delante de Él o unos a otros para pedir perdón. Nosotros debemos dar gloria a Dios, debemos gozarnos de la comunión con Dios y debemos gozarnos de la comunión con Dios en la unidad que nosotros podamos tener como iglesia. Pero entendiendo que a pesar de todas las cosas, esa unidad que podemos tener como iglesia no estará exenta de situaciones difíciles. Pero que si estamos glorificando a Dios, las situaciones difíciles se resuelven, se arreglan, se pide perdón, Dios perdona, Dios limpia y nos perdonamos unos a otros. Esto es andar glorificando a Dios en nuestra vida. Es hablar de la gloria de Dios y es vivir también en esa gloria de Dios que significa esta comunión unos con otros, una vida que no anda en tinieblas, porque entonces mentiría. ¿Cuántas cosas son preciosas en el Señor? Leía que el rector de la UNAM, ¿cómo se llama? Narro. José Narro. Está sorprendido porque todo el régimen, todas las legalidades, todo lo que se ha reglamentado, no ha podido terminar ni con la pobreza, ni con el crimen, ni con todos estos problemas que están afectando a la sociedad. En una frase lo menciona. Y es precisamente porque si Cristo, el Verbo encarnado, el Verbo hecho carne, no habita entre nosotros, y no contemplamos su gloria y no experimentamos la gloria del Señor Jesucristo, no podemos vivir en una buena comunidad, una comunidad de bendición, de gozo y de alegría, donde puede haber dificultades, pero que al final de cuentas se resuelven y seguimos en esa comunidad, en esa comunión unos con otros y con Dios. Dios es amor, Dios es gozo, Dios es bondad. Y cuando la luz brilla en nosotros y nosotros vivimos para glorificar a Dios, para dar gloria al Señor, entonces nuestras vidas mantienen esta buena relación unos con otros. Me llama la atención la 9ª Sinfonía de Beethoven. No sé si entiendo todo con claridad ahí, ¿verdad? Creo que es una sinfonía tremenda en toda la orquestación que hay coros ahí que hablan acerca de esta que cantan la letra de esta 9ª Sinfonía, y es impactante la manera como está tocada, ¿verdad? Me tocó escucharla con 10,000 japoneses que la cantan en un estadio. Es un coro, imagínense ustedes, un coro de 10,000 personas, ¿verdad?, cantando la parte coral de la 9ª Sinfonía, y claro, pues con una orquestación bárbara ahí en medio de aquel gran auditorio. Y llama la atención la letra que yo tengo en español, no sé, esto creo que viene del alemán, pero no sé si está bien traducida, pero lo que dice es, sí la conocen, ya es muy conocida, ¿verdad? Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que
espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Y va cantando más. Dice otra frase: si en tu camino solo existe la tristeza, el llanto amargo, la soledad completa, ven y canta, sueña cantando, vive soñando con un nuevo sol. Yo creo que tenía un gran deseo, ¿verdad?, de que los hombres fueran hermanos y estuvieran unidos por un himno tan tremendo como es este de la 9ª Sinfonía, que cuando uno oye a 10,000 japoneses cantando aquello, es tremendo, impone, pero no sucede en la realidad. La única manera en que nosotros podamos realmente experimentar esta gloria del Señor Jesucristo en medio de nosotros es creyendo el mensaje de Juan el Bautista, de lo que han predicado los apóstoles acerca de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando creemos este mensaje que predicaron todos estos hombres, nosotros también podemos experimentar esta gloria de Dios en nuestras relaciones. Y a pesar de que las relaciones pudieran ser ríspidas o difíciles, podemos experimentar esto, porque la gracia de Dios, la gloria de Dios manifestada en su gracia por nosotros, nos permite tener esa actitud de reconocimiento, de reconocer fallas, de reconocer pecados, de reconocer que hemos pecado contra Dios o que hemos pecado contra los hermanos, y podemos convivir en esta armonía de Dios en este mundo, en este momento. Para los hombres siempre será difícil, porque no es por humanismo, como en este caso, en que sin duda Beethoven le está diciendo al humanismo de los hombres: anímense, vamos a hacerlo, vamos a esperar un nuevo día, vamos a esperar un nuevo sol. Si estás en esa tristeza, levántate. Pero sin Dios, si tú pones del lado de Dios, ponemos del lado de Dios, ponemos del lado al Verbo hecho carne, que vino a morir en la cruz por nuestros pecados, precisamente para resolver los problemas también en medio de las relaciones que tenemos en la comunidad y en la comunión en la iglesia. No se puede, no es el camino. El camino es por el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros, y lo vimos lleno de gracia y de verdad, que perdona los pecados y que nos orienta en los caminos rectos, en los caminos correctos. El último punto aquí que nos da Juan es que llega la parte donde la gloria de Dios es compartida. La gloria de Dios, la gloria de Dios es llena de gracia, y es una gracia que es para beneficio de la gente. La gloria de Dios llena de gracia. Dice en los últimos 3 versículos: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y luego dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Llegó el Verbo, se hizo carne, y llegó lleno de gracia y de verdad. Esto es muy bueno para nosotros, y ha sido bueno desde que conocimos el mensaje del Evangelio. Yo creo que todos nosotros recordaremos ese momento glorioso en que conocimos la salvación de Dios. Él iluminó nuestros corazones y pudimos comprender esta gloria, y de ahí hemos caminado experimentando las verdades que se revelan por medio de la fe en Jesucristo a los corazones. Primero nos explica que esta gloria de Dios se manifestó en este mundo, pero se manifestó lleno de gracia y verdad. Porque de su plenitud tomamos todos. O sea, es una gracia que está abierta a todo el mundo. No está excluyendo a nadie, está abierta a todos,
y ahí está presente. Hay gracia suficiente para todos. Gracia suficiente, pero también es una gracia abundante. Gracia sobre gracia. Me recuerda aquellas palabras de Lamentaciones, ¿no? Que la misericordia del Señor nueva es cada mañana. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios, sabemos que tenemos la gracia suficiente todos los días. Si tenemos algún pecado contra Dios, vamos y el Señor nos perdona. Si hemos fallado en nuestra vida cristiana, vamos y el Señor nos perdona. Dios espera que nos mantengamos constantemente confiando en esa gracia que es toda suficiente para nosotros. Esa gracia que nos capacita, esa gracia que nos ayuda, esa gracia que nos perdona, esa gracia que nos encamina y nos da fortaleza, nos anima para hacer cosas. La gracia de Dios, toda suficiente, es amplia. De su plenitud tomamos todos. Y nosotros, aunque la tomamos el día de nuestra salvación, la seguimos tomando todos los días, porque todos los días la necesitamos. Y es gracia sobre gracia. Esto es muy abundante, muy abundante, nueva cada mañana. Entonces, al acercarnos a nuestro Dios, el Verbo hecho carne, acercarnos a Él, a la comunión con el Padre a través de su muerte redentora, al creer en el Evangelio de Jesucristo, pues lo que obtenemos es una plenitud de gracia para nuestras vidas cada día y también abundante gracia para todas las necesidades que nosotros pudiéramos tener. En el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Otra vez explica que la ley de Moisés sirvió para una sola cosa: traer conocimiento de pecado y de condenación eterna. Como dice en Romanos 3, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto es una bendición, porque el Espíritu de Dios utiliza la ley para que nosotros tengamos esa convicción tan necesaria para poder ir a Cristo, que es: soy pecador. No entiendo que soy pecador, pues no voy a entender la obra redentora de Cristo. Entiendo que soy pecador por la obra de la ley en mi corazón, entonces voy a comprender la obra redentora de Cristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El perdón y la seguridad, que es la gracia y la verdad, nos es dado como una solución final a nuestras necesidades por estar enemistados con Dios, para relacionarnos con Él y vivir para siempre en su presencia, desde este mundo, en el momento en que somos salvos, y para siempre. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Isaías dijo que cuando el Señor viniera sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Cuando nos hemos relacionado con el Señor, pues hemos aprendido que esto es así. No sé cuántas veces ustedes se han encontrado en darle gracias a Dios por su consejo. Gracias, Señor, que me has iluminado para tomar una buena decisión. O a lo mejor porque han visto su fortaleza. Gracias, Señor, porque en medio de mi debilidad tú me fortaleciste para esperar un mejor momento o una respuesta que venía después, o algún asunto que fue vital y necesario en nuestras vidas. O también cuando Él es admirable porque nos ha dejado impactados por sus respuestas en momentos tan claves de nuestras vidas. Y decimos: Señor, eres admirable. ¿Qué respuesta has traído? ¿A dónde me has puesto? ¿A dónde me has llevado? ¿O cómo me has hecho pasar a través de todas estas situaciones
difíciles. Nosotros nos hemos encontrado con el Verbo hecho carne, que la palabra de Dios lo descubre como a Jesucristo. Jesucristo está lleno de gracia y de verdad, es lo que nos dice ahí la porción de las Escrituras que estamos considerando, cuando dice que pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Verbo que está lleno de gracia y de verdad es el Verbo que se hizo carne en Cristo Jesús, Cristo lleno de gracia y de verdad. Y lo observamos. Hemos creído en el Señor y hemos llegado a la gracia de Dios. La palabra nos ha enseñado que en el Verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y Jesús nos dijo que el que le sigue no andará en tinieblas. Pero esta luz que el Señor nos ha dado, en primer lugar, ha iluminado nuestra vida. ¿Qué oportunidad tenemos? Y perdónenme que regrese a Dante Nariel, pero cuando lo cargo, que lo cargo pocas veces porque me da miedo, pero cuando lo cargo, uno podría decir, qué lástima que vino a este mundo que está tan emproblemado. Pero no tenemos esa esperanza, tenemos la esperanza de que pueda conocer la verdad de Dios. Y entonces esto es al revés. ¿Qué oportunidad tiene este niño para descubrir todas las cosas de esta vida? Y Dios ha permitido que nosotros tengamos la vida y la luz para experimentar este mundo. Porque aparte de la maldad, qué gran lugar es cuando observamos las cosas bonitas y hermosas y el gozo de la música y las canciones, las sinfonías y todo lo que oímos y percibimos y experimentamos. Realmente, si no estuviera el pecado, qué cosa tan hermosa es, preciosa. A veces observamos algo hasta las lágrimas. Pues cuando vemos nacer un bebé, qué cosa, ¿verdad? Qué milagro tan grande tenemos aquí, porque Dios nos permite experimentar la vida. Es algo precioso, es algo grandioso experimentar la vida. Desgraciadamente muchos usan la vida gloriosa para hacer daños y maldades y destrucción y afectar y destruir todo lo que les rodea y mantenerse llenos de suciedad y de podredumbre, en cosas que los destruyen y los despedazan, pero esa no es la vida. La vida que Dios nos ha dado es para cosas mucho más grandes, y la vida física es realmente algo precioso. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y nos la dio. Cada uno de ustedes, hermanos, y yo hemos nacido aquí porque Dios nos dio la oportunidad de nacer y vivir en este mundo y experimentar todas esas cosas gloriosas que Él ha dejado en este mundo, a pesar del pecado, que se pueden distinguir a pesar del pecado y de la maldad. Podemos quedar extasiados de todo lo que nos rodea, como el salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, queda extasiado. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Sí, Dios, el Verbo hecho carne, el Señor Jesucristo, nos dio la vida y la luz para entender, para comprender, para descubrir. Yo creo que todos hemos quedado impactados cuando descubrimos, así se toca esto, así se maneja aquello, así se hace un pastel, así se prepara el arroz, a cosas pequeñas y cosas grandes. O cuando observamos en un microscopio ahí de la secundaria, ¿qué cosa es esto tan precioso y tan perfecto? Quedamos impactados, porque el Señor nos dio la vida física y la luz para entender también las cosas físicas de este mundo. Pero por el otro lado, hermanos, el Señor nos dio la luz de la redención. Y Dios nos salva y nos llama con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según a su propósito, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora se ha manifestado por la operación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual conquistó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y Pablo dice: yo soy apóstol, predicador, apóstol y maestro
de ustedes. Nos da la oportunidad de conocerle. Nos da de su gracia el perdón y nos da por su gracia el aprender y el conocer más de su palabra. Dios instituyó a los apóstoles, a Pablo y a los demás como predicadores, enviados también de parte de Dios y maestros para instruirnos en la verdad de su palabra. Dios nos ha iluminado con la vida física, pero tenemos el privilegio nosotros que estamos congregados en su nombre de haber sido iluminados también con la vida espiritual. Ahora tenemos una oportunidad preciosa y gloriosa de caminar en este nuevo conocimiento de Dios. Descubrir a Dios cada día es la cosa más preciosa que nos puede pasar. No está en otros descubrimientos, aunque hay cosas buenas ahí, pero aquellas se magnifican cuando nosotros descubrimos a Dios. Cuando Dios tiene esa parte importante en nuestras vidas, entonces las otras cosas se hacen grandiosas. Las experiencias, todo podemos gozarlo en una manera más precisa, más disfrutable, porque Dios está con nosotros. Conocer la redención, conocer al Señor, crecer en su gracia es un buen propósito. Pero yo quisiera dejar una exhortación para ustedes y para mí, y aquí para terminar. En 2 Corintios 6:1 dice el apóstol Pablo: como colaboradores suyos, nos dice, como colaboradores suyos, colaboradores de Dios, el que nos ha mandado este mensaje del Evangelio, este mensaje glorioso de la encarnación y de la gloria de Dios en Cristo Jesús, anunciándolo al mundo, como colaboradores suyos os exhortamos a que no recibáis su gracia en vano. Entonces hemos hablado de este milagro tan tremendo. Dios nos visitó, se hizo carne, vivió entre nosotros y tenemos mensaje abundante y suficiente en las Escrituras para entender que esta es una verdad. No lo menospreciemos, demos la importancia. Si tenemos una responsabilidad al dirigir, a estar al frente de la iglesia, es para servir y es para provocar momentos de aprendizaje de la palabra de Dios. Es nuestro deber el poder enseñar a las personas a conocer al Señor en su palabra. Pero también es importante aprovechar que toda la iglesia aprovechemos también las oportunidades para aprender de la palabra de Dios, para conocerla. El apóstol Pedro decía: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y la única manera en que podemos crecer en ese conocimiento es a través del conocimiento de la doctrina de la palabra de Dios. Porque ahora Cristo no es imagen, es doctrina, es enseñanza. Y la palabra pues es preciosa. Tenemos un gran compromiso en este año que comienza para servir al Señor. Y tenemos como iglesia un gran compromiso para que haya palabra de Dios, enseñanza, doctrina, todas aquellas instrucciones de las Escrituras que nos muestren la gloria del Señor Jesucristo, del Verbo hecho carne. Y que nos ayuden para caminar todos los días glorificando su nombre y anunciando esa gloriosa encarnación. Que podamos vivir para su gloria, servirle a Él, adorarle y alabarle. Ha mandado al Señor que tengamos este tiempo de comunión unos con otros, pero también en nuestro diario vivir, en las cosas que hacemos alrededor, es muy importante que nosotros le sirvamos a Él de corazón. Pues esta es su última palabra, hermanos. Debemos servir al Señor. No a fuerza, no empujones, no por amenazas, sino por gozo. Los empujones y los otros a lo mejor mueven a la gente, pero no sirve de nada. Lo que sirve y lo que importa a Dios y por lo que tú serás juzgado y yo seré juzgado es porque por amor a Cristo le servimos. No porque otro me lo impone, sino que por amor a Cristo yo decido, porque es precioso para mí, porque para mí es inapreciable la salvación suya. Su palabra es también invaluable, es más preciosa que el oro. Entonces, yo quiero conocerle y andar en sus caminos. Entonces, este es
Que la gracia de Dios que nos permite seguirle y caminar con Él no sea en vano. Que la usemos y que caminemos todos los días este próximo año. Propongámonos conocerle, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es precioso y lo que conocemos es muy pequeño. Si lo podemos conocer más, vamos a quedar extasiados y plenos en nuestro corazón. Y lo que hagamos no nos va a apartar de hacer las cosas de la vida, nos va a introducir a hacer las cosas de la vida de todo corazón, para su gloria, para su honra. Comamos o bebamos o cualquier otra cosa, será para glorificarle. Pues muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Amado Dios, te damos las gracias en esta hora porque pues tú nos has mostrado a través de tu palabra cómo el Verbo, que es Dios, que hizo todas las cosas, que era Dios mismo, se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Cuánta gracia nos has dado, cuánta verdad tú nos entregas. Señor, gracias por ser precioso para nuestras vidas. Te rogamos en el precioso nombre de Jesucristo que abra los ojos de nuestro entendimiento. Que este año tú traigas un gran avivamiento a nuestras vidas por tu palabra, por tu gloria, por desearte a ti, Señor, como algo precioso y valioso a nuestras vidas. Que este año tú nos encamines, oh Padre, para que podamos ser instrumentos tuyos donde quiera que nosotros nos movemos y hacer todas las cosas para la gloria tuya. No para los hombres que pudieran pagarnos, no para las personas, para agradarles, aunque finalmente esto resultará, pero que lo hagamos para la gloria tuya, todo lo que nosotros participemos. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti y apreciar la santidad y apreciar la fidelidad, apreciar el culto, apreciar la oración, la ofrenda, los cantos, apreciar la predicación, la enseñanza, todas las cosas. Que tú motives nuestro corazón y nuestra mente para ser fieles a ti y conocerte. Y que podamos más y más quedar admirados de este Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y que vive en nuestros corazones. Bendito seas, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú presentas aquí. Y permite, Señor, que podamos tener esta determinación de fidelidad este año para la gloria tuya. Gracias porque has sido con nosotros y nos has dado tu bendición y tu ayuda y tú nos has permitido seguir adelante, Señor, por tu gracia. Ayúdanos este año, Señor, para ir adelante y crecer para la gloria tuya en más personas que vengan a tener comunión con nosotros y contigo, Padre Santo. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias.